Manuel Montt y yo llevamos juntos trabajando 16, casi 20 años. Una relación súper larga. Cristóbal García Huidobro es licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor universitario. Es candidato a doctor en Historia de la Universidad de Oxford. Es autor de libros, creador de contenido y podcaster en Dato, Mata Relato. Su último libro, Yo Montt, narra la biografía del presidente chileno Manuel Montt. Hay que tener cuidado con tratar de idiota a la gente. Por eso hay gente que te saca en cara el sentido común. Obvio, porque los estás tratando de tontos y no son tontos. La historia siempre se pregunta el por qué. La primera palabra que los niños empiezan a repetir, que es la más peligrosa de todas y al mismo tiempo la más bonita, es ¿por qué? Y eso es la promesa que la historia le hace a todos y cada uno de sus estudiosos, que siempre hay algo nuevo para descubrir. El mundo en el que nosotros vivimos te lleva a entender la política y el mundo en el que vivimos como si fuera un tablero de ajedrez, y lo peor de todo, entre humanos y subhumanos, porque el zurdo empobrecedor del frente tiene una contraparte que el facho pobre o el fascista del otro lado. Un niño dentro del espectro autista, ante todo y por sobre todo, sigue siendo lo mismo, un niño, ¿ya? Y a los niños hay que tratarlos a todos iguales, como niños. ¿Mito o realidad? ¿Ya? ¿La meritocracia en Chile existe? Vámonos a lo nuestro. ¿Qué es Yo Montt? En el sentido más básico es una biografía, Okay. y en un sentido un poco más amplio es un rescate. Es un rescate de un personaje que, a lo largo de varios años, de hecho, Manuel Montt y yo llevamos juntos trabajando 16, casi 20 años. Una relación súper larga. Y en el fondo investigando, tratando de dilucidar sobre su vida, su obra, sobre aquellas cosas que lo movían, sobre aquellas cosas que detestaba, pero eso implicaba al mismo tiempo tener que aprender sobre la época en la que vivió. Y bueno, todo historiador, todo amante de la historia, sabe que ese es el doble trabajo que tú tienes que hacer cuando inicias una biografía. Tú estudias al personaje al punto de que te vuelves casi como un amigo del personaje, o algunas veces un enemigo, depende de la instancia que tú decidas tomar. Y por otro lado, también tienes que agarrar una máquina del tiempo, como decía Carl Sagan, viajar en la máquina de la imaginación y llegar a ese tiempo en el que vivieron estas personas y tratar de reconstruirlo de la forma más didáctica posible para que otras personas, porque mi foco está en que la persona que me va a leer no tiene idea de historia, o sabe muy poco de historia, o cree que sabe mucho, pero en realidad se puede encontrar con sorpresas. Entonces, mi idea es tratar de ser lo más sencillo posible, con un lenguaje ojalá lo menos alambicado, más directo, pero al mismo tiempo aportando harto dato, harta sustancia, ¿me entendés? Para que no quede como una especie de cascajo vacío. Y por otro lado, también está siempre esa voz que te dice, cuidado con cargar las tintas para un lado y para el otro. Entonces, tratando de ser lo más ecuánime posible, precisamente para que el relato que tú haces sea lo más concordante con los datos que estás dando. En esta máquina del tiempo que dices que hay que entrar, el ejercicio de ir hacia la historia, ir hacia atrás, ¿será muy similar a hablar con los muertos? Ah, sí, sí, sí. De hecho, lo he comentado con varias personas. Creo que lo mencioné cuando hice la biografía de Pedro Aguirre Cerda, ¿no? Y aquí creo que no lo puse, pero decía, lamentablemente los historiadores trabajamos con ruinas, Sí. ¿ya? Trabajas con vestigios, Sí, en el claro. fondo, con lo que ya no es. Entonces, para poder, en el fondo, hacer una biografía, porque cuando tú haces una historia sobre, no sé, te invento, un edificio o un proceso famoso, donde el foco no está necesariamente en el individuo o en el objeto, no hay tanto problema. Pero cuando tú tienes que entrar a descubrir una persona, hacer una biografía de verdad, porque lamentablemente en Chile, salvo honrosas excepciones, durante no sé, el último siglo las biografías que se hacen son cantos de alabanza o son diatribas, ¿me entiendes? A mí me gusta más la biografía al estilo norteamericano, británico, europeo en general, donde en el fondo tú te conviertes en una sombra del personaje, vas con él a todos lados. Y para hacer eso, tienes que conocerlo. Y ahí es casi como si tuvieras una tabla Ouija, donde tratas de decirle, por ejemplo, a Manuel Montt que te diga, a ver, Manuel, ¿cómo va esto? ¿Cuáles son las ideas que tenías? Y bueno, ahí trabaja mucho la conjetura, cuando el personaje no te dice las cosas de manera frontal, o incluso el aparato crítico cuando la persona te dice algo y tú dices, pero a ver, esto es tan así, contrastemos. Entonces, claro, en el fondo, tanto hacer historiografía como biografía, que es un tipo de historiografía, implica tener que hablar con alguien que ya no está.
y con mucha gente que ya no está. Exactamente. Y ahí el viejo dicho, que uno es dueño de sus palabras, es dueño de su silencio, esclavo de sus palabras, bueno, lamentablemente muchas de estas personas son esclavas de sus palabras porque uno trabaja con lo que dejaron. Exactamente. A ti te apasiona la historia, pero profundamente. O sea, A niveles violentos. violentos. ¿Cómo nace este amor por la historia? No tengo idea. Es que, a ver, siempre desde niño me gustó el saber el porqué de las cosas. Lo que hizo que mi abuelo materno, que era un hombre de ciencia, ¿no?, estuviera muy feliz porque significaba que Cristóbal era ingeniero. O como sus hijos, ¿no?, mis tíos, químicos, ingenieros, etc. El grave problema es que Cristóbal chiquitito y Cristóbal de 44 años no tiene idea de matemática. Entonces, y es una falta de talento que yo he asumido con los años. Y uno no es bueno para todo, ¿me entendés? De ahí, el querer saber el porqué de las cosas me permite ser un devorador de libros de ciencia, pero claro, en el ámbito de lo teórico, más no en los términos prácticos. Sí. Y en la historia, cuando ya estaba en el colegio, se me fue dando ese gusto, porque, a ver, yo te puedo decir, me acuerdo cuando pasé a séptimo básico y había que comprar los libros de séptimo. Lo primero, el libro que siempre esperaba era el libro de historia, el libro del colegio. No voy a dar nombres para que nadie diga nada, pero me acuerdo que cuando me compraban el libro de historia, me acuerdo el día, era un libro color beige con rojo, horrible el diseño, me lo leía entero ese día. Pero era maravilloso. Me sabía la materia del curso, güey, del año. Eran maravillosos esos libros porque eran con ilustraciones, eran apasionantes. Y muy didácticos. Con el tiempo, entre los cachivaches de mi mamá, en algún cambio de casa, etcétera, encontré su libro de historia, que era, perdón, miento, no, esto fue en la casa de mis abuelos, y encontré su libro de historia cuando estaba en tercero medio, que era La historia ilustrada de Chile, Walterio Millar, un libro que muchos chilenos aprendieron historia con él, por lo menos hasta la década de los 80, ¿ya? Y me lo leí, lo encontré interesante, y ahí tú te das cuenta cómo los gobiernos, porque estos eran libros que eran regalados por el Estado de Chile, ¿ya? Entonces cada gobierno le ponía sus tintes y claro, no es lo mismo el libro que tenía mi mamá, que es del año 72, por ahí, con los libros de la misma edición, salió en 1980, 81, ¿me entendí? Ahí sí. Las tintas están bien cargadas. Entonces, ideológicamente hablando. Pero siempre, y yo creo que el momento culmine de esta cuestión, cuando yo dije, quizás debería dedicarme a esto, yo estaba en tercero medio y teníamos educación cívica. Y mi profe de educación cívica, que era el mismo profesor de historia, profesor Farías, a quien le mando un saludo si está viendo esto, nos da a leer un libro de Julio Geise, un librito chiquitito que se llama 150 años de evolución institucional de Chile, que el libro sale precisamente para el sesquicentenario, o sea, los 150 años de la Junta de 1810, libro antiguo de los años 60, del año 60 de hecho. Y nos dan a leer el libro. Ya, yo me lo empecé a leer, lo encontré medio fome, pero ya, día antes de la prueba, yo estaba haciendo el resumen del libro a mano, así como, ya, así, y se cortó la luz. Y no volvió hasta el día siguiente la luz. Qué raro, bueno. Así es que a la antigua, pues, compadre, con velas, estudiando y repasando el libro. Y fue tan romántica la cuestión, así como, me siento como la gente de este libro, estudiando y leyendo. Sí. Al día siguiente, era el día de la prueba, mis compañeros a los que no se les cortó la luz, llegan y me dicen, oye, Cristóbal, tío, no nos leímos el libro, ¿tú sí? Sí, claro, ¿nos lo podéis contar? Mi grupo de amigos, éramos 3, 4 gallos, estudiando el libro, y de repente empiezan a llegar más compañeros que tampoco se lo habían leído, y al final tenía los 25 compañeros que tomamos cívica, porque tú podías elegir otro ramo, tomamos cívica, o el otro tomamos filosofía, en fin, y tenía 25 giles junto con tu servidor aprendiendo sobre los 150 años de evolución institucional de Chile, y me di cuenta que, oye, parece que tengo un talento para enseñar. Cuando entré a la universidad, yo entré a estudiar 2 carreras, en el fondo entré a estudiar Historia y licenciatura en Historia y Derecho, después en la Universidad Católica, y ahí, bueno, en el fondo para complacer a mis viejos entré a estudiar Derecho, pero en el fondo igual me picaba, porque todo el mundo me decía que yo tenía que ser abogado, tienes que ser abogado, etcétera,
porque te gusta la historia tienes que ser abogado. Damas y caballeros, esa es la mentira más grande jamás contada. Si a usted le gusta la historia, no necesariamente tiene que ver con el derecho. Solo el primer año, de hecho. Entonces, nada, estudié ambas carreras. Lo pasé bien estudiándolas, pero sí, si tú me preguntas cuál es mi pasión, qué es lo que me mueve, dónde pongo mis fichas, dónde en el fondo entre leer, no sé, el Tratado de las Obligaciones de Alessandri y leerme un buen libro de historia, no me pierdo, ¿cachai? Me leo un libro de historia. Debo decir que en mi casa mi señora me tiene amenazado. Tengo muchos libros. Entonces, ¿dónde carajo vamos a poner más libros, Cristóbal? Es algo constante. Entonces, he tenido que migrar, lamentablemente, al mundo digital. Oh. Y me imagino que no te gusta tanto. No, ahí se movió el libro. Espera, ahí. No, obvio, no es lo mismo que tener el libro en papel, claro, etc. rayarlo. Pero he descubierto, y esto es muy contraintuitivo, que no importa que yo tenga la mejor tablet del mundo para leer los libros, ¿sabes dónde me gusta leerlos? ¿Dónde? En el celular. No. Bueno, es estúpido, lo sé. Pero, por ejemplo, me acuerdo, mi señora me regaló una tablet, pero maravillosa, viejo. Podéis rayar, podéis hacer notas, etcétera. Queda fantástico. Y ahí bajáis el libro. Pero me la llevé para unas vacaciones y nada, pues. No enganchaste. No enganché y tenía un libro descargado en el celular. Me leí. Les voy a contar la fomea. O sea, para mí fue entretenido. Me leí una biografía de Haile Selassie. Haile Selassie, el último emperador de Etiopía. Gran personaje del siglo XX. Me la leí entera en el avión. No pude parar. No dormí esa noche. Pues, era un vuelo de noche. Íbamos a Londres, íbamos en un vuelo directo, y me fui leyendo el libro de Haile Selassie, que es una biografía que la recomiendo a pie juntilla. Bueno, el libro, y en el celular. Entonces, lo más incómodo del mundo para algunos, y así, bueno, tonteras mías. Celular y lectura. Sí. Yo creo que la gente que te escucha decir que eres capaz de leerte un libro en una sentada o en 2 sentadas. Sí. Escuché que eso no lo hace todo el mundo. Leíste la biografía de Napoleón, de Cronin, en 2 sentadas. Sí. Y dijiste 2 madrugadas. A las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana leyendo. ¿Cuál crees tú que es la clave para poder leer? Un carácter obsesivo puede ser. Okay. No, es que mira, a mí cuando me agarro un libro, me cuesta soltarlo, al punto de que cuando me dicen, ya, Cristóbal, oye, tenemos que ir, no sé, ponte tú, oye, vamos a la playa, etcétera, vamos a disfrutar del solcito, de la cuestión. Ya, ante la presión social, dejo el libro y me duele. Es una sensación así como de, ese como de vacío en la boca, el estómago, así como que te pegan. Y me alata. Después se me pasa, pero es la privación. No sé, yo no soy médico, pero no sé, supongo que cuando leo y me agarra el libro hay serotonina, endorfina, qué sé yo, lo que sea. ¿Será entonces buscar libros que te gusten mucho y no leer por leer? Sí, pero cuando me leo, sí, eso es cierto, cuando me he leído libros por leer. ¿Hay libros que te cuesta leerlos? Sí. ¿Cómo cuáles? ¿O qué temática? Uy. Es que con el tiempo se han ido agotando. O sea, he ido venciendo eso. A ver, hubo un libro que me costó mucho leer y lo leí por gusto, no lo leí porque me obligaran, que es una biografía de Nicolás II, escrita por un gran historiador francés que se llama Marc Ferraud. No es su mejor libro. El mejor libro que tiene este gallo es una biografía del mariscal Pétain, que es, pero morí. De hecho, uno de los motivos por los cuales yo escribí el libro de Pedro Aguirre Cerda fue siguiendo el ejemplo de Marc Ferraud, que creo que lo he contado en otras ocasiones, que Ferraud un día dice, yo quiero escribir un libro sobre un personaje que yo deteste. Ya, yo dije, yo quiero escribir un libro sobre una época que yo deteste, y es el siglo XX. Claro. Y dije, pero por lo menos voy a escribir un libro sobre un género que me gusta, la biografía, y quiero un personaje que me entretenga. Y ahí fue como la pole position la tuvieron Pedro Aguirre Cerda y Arturo Alessandri, ganó Pedro Aguirre Cerda. Y cuando Ferraud hace este libro de Nicolás II, el libro lo encontré fome. Fome, me faltó pasión. Y pasión no con un lenguaje hiperbólico, estrambótico, ni mucho menos, ni porque al gallo le gustara mucho o odiase mucho al personaje. Lo encontré plana la biografía. Quizá la debería de volver a leer. ¿Qué hace que sea plano, como escupir mucha data sin colores, sin detalles? Puede ser, por un lado. Por otro lado, que tú no pienses en tu lector. Estamos en el año 2025. Y ese aparatito y las plataformas en las que nos está viendo la gente ahora
son extremadamente virtuosas cuando tú las ocupas bien. Mm. Pero lamentablemente, por diversos motivos, que no es del caso que los mencionemos acá, te distraen de aquellas cosas donde deberías poner tu atención. ¿Ya? Todo aquello que te mejora, todo aquello que te hace, no solamente que te da satisfacción inmediata, aquello que, como decían los estoicos, ¿no? Que tú, la gloria del estoicismo no está en la pobreza, no está en la privación, sino en vencer el deseo de obtener la satisfacción inmediata, ¿me entendí? Claro. Esa es la lógica del estoico, sentirte contento de que pudiste superarte a ti mismo en el fondo. Como ese tipo de cosas requieren esfuerzo, Sí, claro. ¿ya? La gente hoy día no quiere esforzarse, ¿ya? Yo cuando escribo, pienso que tengo que capturar inmediatamente al personaje que me está leyendo. Y lo tengo que capturar no como si yo fuera un encantador de serpientes, sino decirle, viejo, mira, te quiero mostrar esto. Te quiero enseñar este personaje que tiene nombre de calle, que tiene estación de metro, etcétera, que tiene una estatua junto con Antonio Vara frente al Palacio de Justicia, etcétera. Y quiero que tú me sigas en este viaje. Si decides no hacerlo, ningún problema, fantástico. Pero si te quieres quedar con el personaje, acompáñame. Sí, claro. Y eso significa que tú tienes que pensar en quién te va a leer, ¿ya? Y te van a leer porque tú logras convencer con tu relato. Esto puede que no haya sido así, pero lo cuenta de tal forma que me abro la posibilidad de que sea plausible. Y todo ese tipo de cosas, eso es lo que tú tienes que hacer. El libro de Ferro a mí me dio la impresión que es un gran escritor, pero también un gran académico. En el fondo no se bajó un poquito del pony de la academia para escribirle a otro. Lo que no quiere decir que tú tengas que sacrificar todo tu bagaje intelectual, crítico, al momento de escribir el libro. No sacrificas nada, solamente que simplemente te detienes en la forma en que lo escribes. Siempre pasa lo mismo con el cyber. Uno espera todo el año, llega el día y se te pasó. Pero tranquilo, porque nuestros amigos de Compara Online alargaron su promo hasta el 19 de octubre. Siguen con hasta un 30% de descuento en seguros de auto por un año completo. Y no es por un mes o dos, es un descuento que dura todo el año. Eso es plata real que te ahorras. Lo mejor es que no tienes que estar llamando a 1000 lados y perdiendo el tiempo. Entras a comparaonline.cl, comparas entre todas las opciones en minutos y contrata ahí mismo. Todo desde tu casa, sin trámite eterno. Así que si andabas en modo ya me perdí el cyber, no perdiste nada. Todavía estás a tiempo hasta el 19 de octubre. Yo que tú no lo dejaría pasar de nuevo. ¿Será importante el viaje del héroe? ¿En qué sentido? Como estas estructuras mitológicas, Joseph Campbell, darle esa forma a un libro cuando lo voy a escribir para que la gente se interese. En parte sí, pero también hay que tener cuidado de la gente que subestima al que te lee. Hay que tener cuidado con tratar de idiota a la gente. Okay. Lamentablemente, no lo digo en la academia, en la literatura, no. En la vida, lamentablemente nosotros subestimamos al individuo. Okay. Por eso de repente hay gente que te dice, te saca en cara el sentido común. Obvio, porque los estás tratando de tontos y no son tontos. El tema es que la gente confía en ti, que confía en lo que tú le estás contando. Cuando tú traspasas esa barrera de la confianza, el resto ya es cuesta abajo. En el fondo ahí está tu talento como escritor para que la persona se interese, ¿me entiendes? Ahora, sí, yo tengo un tema con los héroes, por eso lo del viaje, yo sé que vas para otro lado con el viaje del héroe, pero yo tengo un tema con heroizar a la gente. A mí lo que me gusta es decirle, mire, ¿sabe qué? Es malo el ejemplo, pero me gusta. Hay una película que me fascina que es Ratatouille. Y la escena de Gusteau, cuando le dice a Remy que no es que todo el mundo pueda cocinar, tú estás tomando mal esa frase, sino que de las cosas más sencillas, de las criaturas más sencillas puede venir la genialidad. En este sentido, yo lo que quiero decir es que incluso las personas más simples pueden enseñarte cosas maravillosas, pero al mismo tiempo de personas humildes o grandes genios, ¿no es cierto? Puedes encontrarlos en todos lados. Entonces, en el fondo, claro, le quita un poco de la fábula, sí, indudablemente, pero ahí tú juegas a lo largo del relato con eso. Claro. Ni un héroe fantástico, ni un superhéroe, ni tampoco un Gil de Montón. Es, en el fondo, como decía el viejo Aristóteles, ¿no? O se interpreta así, buscar el justo medio, el equilibrio, sin que esto nuevamente se vuelva un relato chato. Ahí tú tienes que saber dónde cargas. Y bueno, ahí está el tema de la subjetividad de cada autor. Por supuesto. ¿Te gusta leer? ¿Te gusta enseñar? Pero está también esta idea de divulgar. Sí.
cómo nace el interés de crear este podcast, Dato Mata Relato, que, by the way, yo te conocí ¿Ya? con el podcast. Con el porque podcast. te empecé a ver en los top 10. Ya, sí, y pues yo sí dije, fuimos. ¿qué hace otro contenido aburrido Sí, pues. en los top? Bueno, a ver. Y mi señora me dice, pero si ese es mi profe. Es Cristóbal. Sí. Y yo, ¿quién es Cristóbal? Y empezó como a investigar. A ver, mira, voy a ir desde lo más primitivo para hablar de mí, porque después, si vamos a hablar de Dato Mata Relato, tengo que hablar de más gente. A ver, en primer lugar, en mi caso fue, todo parte con un libro que publicamos un grupo de amigos cuando estábamos en la universidad. Yo tenía 25 años, me demoré un poco más porque estaba terminando Derecho, y escribimos un libro que se llama Historias del XIX, X y X, Historias del siglo XIX chileno. Ahí está Juan Luis Osa, Joaquín Fernández, Andrés Stefane, Nicolás Moscoso, Pablo Moscoso, Nicolás Caranza, Andrés Baeza y yo, ¿ya? Y cada uno decidió escribir sobre un artículo, sobre algo que quisiéramos reseñar sobre el siglo XIX que nos pareciera entretenido, fascinante, etc. La editorial, que es Penguin Random House, hoy día, en esa época era Ediciones B, que era la dueña del sello Vergara, nos dice, ya, pero tienen que hacerlo de esta manera, que sea entretenido, etc. Tranquila, nosotros lo vamos a hacer. Y el libro, viejo, o sea, a los 25 años me embolsé plata que me ayudó a pagar mi estudio en el extranjero, o sea, a ese nivel. Fue un hit. Hitazo. ¿Cuál fue ese libro? Historia del siglo XIX chileno. Es un libro rojo con un circulito verde, es inencontrable hoy día. Y, se me perdió mi primera edición y encontré, en un cambio de casa, lamentablemente, tú sabes que estas cosas pasan, me encontré en Mercado Libre una edición. ¿Y su éxito fue por la necesidad del retail como de la gente o también instituciones que compraban grandes? No, esto fue, como dicen hoy día, totalmente orgánico. Okay. Esto éramos 7 cabros chicos que se nos dio por escribir de historia, todos estábamos entre los 26 y los 24 años, ¿cachai? Y quizás esa fue la novedad. Después sacamos otro libro mucho más voluminoso que Historias del siglo XX, que también le fue igual de bien, tuvo menos ediciones porque el libro era muy grande y eso encareció el costo del libro. Perdona que te interrumpa, pero me imagino que en ese tiempo las regalías también eran mejores. No, es lo mismo. Igual que 10% de las ventas netas, viejo, si nunca ha cambiado. Le fue muy bien. Sí, pues. Entonces, con esos dos libros, uno sale el 2006, el otro sale el 2008, aparentemente nos ganamos un lugar entre la gente que no. Ahora, esto es una época donde no habían redes sociales, nomás había Facebook, no sé. Estamos hablando del año 2005, 2006, 2007, ¿cachai? Donde no habían entrado tan fuerte en Chile. Todavía no. Y lo que va a ocurrir es que entre medio sale la primera versión de este libro, de Yo Montt, que era un libro que era menos de la mitad de esto, que lo hice como una biografía de difusión, literalmente para que la gente conociera un personaje del cual no tenía mayores conocimientos. El libro no salió tanto como yo quería porque yo me iba a estudiar a Inglaterra. Entre medio la editorial me dijo que Cristóbal tiene que salir ahora, si no, no sale. Fue súper triste porque el libro no tuvo lanzamiento, la promoción fue muy baja, pero aunque tú no lo creas, el libro le fue muy bien también. Seguro. Y cuando volví a Chile, ocurrió algo muy curioso. Me empezaron a llamar de la televisión para hablar de historia, porque aparentemente hablar de historia vendía. Hay que decirlo, los ratings mandan y bueno. Y me llamaban a mí, llamaban a mis amigos que también habían escrito en el libro. Además, teníamos que conciliar esto con nuestra carrera académica. Y finalmente, yo me fui quedando más, ¿ya? Porque encontré que a través de la tele, en esa época, a través de la televisión, podía llegar un montón de gente. Y había gente que, bueno, que en redes sociales decía, oye, qué fantástico, también está lleno de hate. Sí, claro. A lo cual yo no estaba acostumbrado. Uno de los motivos por los cuales yo no tengo Twitter es precisamente porque es una centina de opiniones, ¿me entiendes? Sí. ¿No? Es raro encontrar algo relativamente decente en esa red social. Sí. Hay otras que son mucho más equilibradas, pero al final del día es impresionante cómo la gente, cuando tú no le dices lo que quiere escuchar, reacciona en forma violenta, pero bueno, ya. Y bueno, ahí empecé a conjugar siempre el 95% de mi vida era el mundo de la academia, pero y escribía libros académicos, cosa que lamentablemente y que te obligan las universidades nadie lee. ¿Por qué? Porque en el fondo está escrito para gente que está investigando lo mismo que tú. Sí. Y eso puntúa, es como el rating de los canales de televisión, pero de la Comisión Nacional de Acreditación. Sí. Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Es que estoy a contrapelo en esta cuestión. Yo quiero volver a escribir de difusión y estoy aprovechando esta tribuna y la estoy perdiendo. Pero claro, dar el salto es difícil, precisamente porque la máquina de la academia te gana. Vino el estallido social, vino la pandemia, me encerré en mi casa. Yo estaba en esa época
haciendo comentarios políticos en radio, algo nada que ver con la historia, pero aparentemente me convertí en un líder de opinión, que lo habría dicho. Tiene sentido. Y aparentemente lo sigo siendo hasta el día de hoy, cosa que siempre me he querido quitar esos ropajes, porque en el fondo mis opiniones son mías, no espero que nadie las comparta, pero sí yo voy a defender hasta el último momento mis opiniones que están basadas en los documentos y hechos que yo he estudiado. 100%. Y ahí va a pasar que encerrado en las 4 paredes del departamento que vivíamos con mi señora y con mi hijo en esa época, finalizando la pandemia, me llaman de Penguin, que se compró Ediciones B, se la había comprado unos años antes. Y querían renovar un poco la cartera de autores. Yo había perdido mi contacto con Penguin, o sea, con Ediciones B, en fin, porque nuevamente me encerré en la academia. Y además había que trabajar, comer, uno no vive escribir libros, aunque ustedes no lo crean. Sí, claro. Y el asunto es que me dicen, oye, ¿sabes qué? Queremos escribir un libro contigo, etcétera. Y ahí fue como nació El presidente de todos los chilenos, el libro de Pedro Aguirre Cerda. Que, o sea, solo en este año he vendido 3.000 ejemplares, o sea, le ha ido excelente, ya va por su 3ª edición, probablemente va a haber una 4ª, porque quedan muy pocos ejemplares y esto va a ser quizá a final de año. Y la recepción fue muy bonita. Y en medio de todo esto está mi mujer, Fernanda. Y la Fernanda llega y me dice, no sé si lo puedo decir acá, pero por favor, voy a suavizarlo. Te estás perdiendo, Cristóbal. Esto está adornado con algunas otras palabras, algunos epítetos un poco menos reproducibles, porque quizás este programa lo ven niños, así que no. Y me dice, tenéis que tener redes sociales. Me niego, Fernanda, le dije yo. Yo la única red social que tengo es Facebook para comprar cosas en Marketplace y jugar con, no sé, hablar con la gente, mis amigos, etc. Y me hizo un Instagram. 26 de mayo del año 2023. Perfecto. Y la cuestión se disparó. Eventualmente, ahí hubo una mayor presencia en redes sociales y esto llevó a que este año, con unos amigos, ex alumnos míos de la universidad, que yo fui profesor de ellos, de hecho, en la Universidad Andrés Bello, llegaran por instancias de mi señora y dijeron, oye, ¿por qué no se hacen un live en Instagram? Y así nació Dato Mata Relato, versión live de Instagram, que es como un live de Instagram, o sea, sí. y así tenés tu teléfono y hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y es como una conversa de amigos. Sí. Le fue súper bien, ¿ya? Y decidimos dar el salto precisamente para hacer el podcast. Perfecto. Nuevamente, el arquitecto de todo esto, vuelvo a repetir, es mi señora. La Fernanda es una persona que tiene un perfil extremadamente bajo y que en el fondo siempre me dice, esto es la de las ideas. Lo terminamos moviendo nosotros, pero mi mujer es mi fortaleza. Yo sé que va a sonar muy cliché, y es la que me empuja. Porque en el fondo, si tú me preguntaras, y perdón, voy a destruir el set, yo estaría todo el día así. Leyendo. Esta cuestión, no, qué lata moverse. Tú ahí póngalo en el tiro de cámara como corresponde. No, qué lata moverse. Yo soy ratón de biblioteca, me gusta estar con mi archivo, me gusta hablar con los muertos, en fin. Pero claro, para poder llegar a la gente tenéis que dar ese salto. Y así fue como nació Dato Mata Relato, formato podcast. Nos conseguimos un estudio fantástico que, si me permite, Santiago Podcast, muchas gracias por todo lo que nos ayudan, porque las ediciones son ricas, bacán, el lugar para hacerlo es bonito. Y la cuestión es que se nos cayó la cara cuando vimos que estábamos tercero un día en Spotify con 2, 3 capítulos, destronamos al número 1 en tendencia, a mis amigos de Tomás Va a Morir, le mando un gran abrazo a los chiquillos, especialmente al Alejandro, y fue, de hecho Alejandro me escribe, esto ahora es personal. Déjame, sorry que te interrumpa, solamente por tiempo, pero ¿por qué crees que a la gente le importa tanto la historia? ¿Por qué le va tan bien en los números? Porque es entretenido, pues viejo, si esa es la cuestión. Piensa tú en lo primitiva que es la historia. ¿En qué sentido? Hace, no sé, 7.000, 8.000 años atrás, cuando todavía éramos bandas de cazadores recolectores, todavía existían, pues habían ya las primeras ciudades, Jericó, que quizás es una de las ciudades más antiguas, Mohenjo-Daro, en fin, qué sé yo. Pero 12.000 años atrás, la historia de tu clan, donde tú mezclabas lo mágico, religioso con lo que eventualmente será la historia. Tú te sentabas ahí con tu tribu, con tu gente en torno a una fogata, a comer, a hablar del día,
pero hablar de tus dioses, hablar de lo que pensabas que había en el cielo, que eran esos puntos que se veían, no sé, por qué el sol salía, bueno, en fin, y así nace, en el fondo, la historia, porque se pregunta el por qué. La historia siempre se pregunta el por qué. La primera palabra que los niños empiezan a repetir, que es la más peligrosa de todas y al mismo tiempo la más bonita, es ¿por qué? Y en el fondo a la gente le gusta el saber el por qué. El tema es que yo creo que el salto, y eso es lo que yo espero lograr a través de mis libros y también a través del podcast que tenemos con Gregorio y con Nicolás, Gregorio Gárate y Nicolás Molina, que son los otros integrantes de Dato Mata Relato, es que cuando nosotros te contamos una historia, es nuestra versión de la historia y te decimos, estas son las armas que portamos. ¿Me entendí? Estos son lo que nos apoyamos en esto. ¿Ya? Si usted no está de acuerdo, fantástico. Haga su propio estudio. Pero en general la crítica siempre es, yo no estoy de acuerdo y ustedes están mintiendo. ¿Y no será que usted está descontento porque no estamos diciendo aquello con lo que usted se siente cómodo y siempre ha pensado que era así? Bueno, lo bonito de la historia, porque hay gente que te dice, no, pero ¿por qué estás contando la historia distinta si la historia es una sola? No, viejo, ese es el tema. Si yo me llegara a encontrar con que la historia no es algo que cambia y que muda, entonces me retiro. Ese es el mismo día que me dedico a otra cosa. Me dedico a cultivar frutillas, compadre. ¿Por qué? Porque en el fondo la historia está siempre en movimiento. Cuando Francis Fukuyama escribe su libro El fin de la historia, en 1989, que el gallo se hizo asquerosamente rico con un libro super hit porque le achuntó a todas las profecías, el tema de la libertad, ¿cómo se llama? De la democracia liberal, la caída del muro, el capitalismo, toda la cuestión, que 10 años después se vino al suelo, pero bueno, eso ya es otra cosa. Me ponía a mí a un montón de gente en el cesante, porque en el fondo, porque se acabó la historia, ahora todo va a ser una sola cosa. Esa sería la historia única. Pero cada vez que tú encuentras cosas nuevas, el escribir en este libro, ya sea la primera versión y 16 años después, el libro recargado, ¿no es cierto? Como este es el director's cut mío, ¿cachai? Esto es como yo quería que saliera, el Huidobroverso, ¿cachai? De John Montt. Y la cuestión es que la cantidad de material nuevo que encontré, o incluso material que yo ya tenía de hacía más de una década, pero no lo había alcanzado a poner en el otro libro y que quedó ahí desconocido para el resto. Es maravilloso. Es fantástico. Y eso es la promesa que la historia le hace a todos y cada uno de sus estudiosos y también a todos y cada uno de los habitantes del mundo, que siempre hay algo nuevo para descubrir. Una pequeña pausa antes de seguir. Este episodio es presentado por flycrew.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para vender productos digitales. Cientos de creadores de contenido y profesionales independientes usan Flycrew para hacer plata con sus comunidades. David Ávila, Romy Capetillo, Nati Vidal, Javiera Castro, Jimmy Lavín y por supuesto yo, mi comunidad y mi academia de marca personal también viven en Flycrew. Porque tu trabajo no es montar tecnología, pasarelas de pago, páginas web, pagos internacionales, etc. Tu trabajo es hacer rentable tu comunidad y Flycrew tiene todas las herramientas para lograrlo. Sesiones 1 a 1, cursos online, eventos, membresía, academias, páginas web y mucho más. Si quieres empezar, entra a flycrew.com, créate una cuenta y tendrás 7 días gratis para convertir tu comunidad en tu negocio. Volvamos al podcast. Déjame entender algo. En este mundo polarizado de izquierdas y derechas, hoy día está, pero hierve, ¿no es cierto? Que los comunistas, que los ahora vamos a hablar de política, wow. No, solamente quiero entender algo. ¿Será un problema de percepción de realidad? Porque el de izquierda cree que el de derecha está loco y el de derecha cree que el de izquierda como que perdió la cabeza. Está loco. Exacto. Son temas de percepción de realidad, como... En parte, sí, obviamente, pero yo creo que esto es una torta de mil hojas con varias centenares de miles de capas. O sea, hay mucho que entrar a recortar, porque, a ver, por un lado, efectivamente, voy a hacer cargo de lo primero, la percepción, indudablemente, porque tú deshumanizas al que está al frente tuyo. Correcto. Mira, voy a contar mi historia personal, porque qué mejor que hablar de las historias conocidas. Mi tío abuelo y mi abuelo maternos, fueron militantes de las juventudes comunistas cuando jóvenes, ¿ya? Mi tío Gustavo, que después terminó siendo Premio Nacional de Arte, mención música, connotado músico Gustavo Becerra Schmidt, siguió siendo comunista hasta 1973. Termina exiliado, autoexiliado en Alemania, porque era el agregado cultural de la Embajada de Chile en Bonn, y lo pilla el golpe allá. Evidentemente el desencanto de mi tío Gustavo con el bloque oriental vino rápidamente
y más cuando sus colegas y camaradas lo dejaron botado en Alemania sin uno, solos, y la solidaridad socialista murió ahí. Menos mal que tanto mi abuelo como, o sea, y mi tío estudiaron en el mismo colegio, en el colegio alemán, hablaban alemán fluido, sin acento, como si fueran alemanes, ¿me entiendes? Así que tú te puedes imaginar qué bandera flameaba fuera del colegio alemán en 1987. Entonces, eso lo ayudó. Mi abuelo no fue un hombre famoso con pergaminos. Para mí es el mejor ser humano que ha pisado la tierra, lo encuentro fantástico y soy totalmente acrítico con mi tata. Parte de lo que yo soy es gracias a mi tata. Y la cuestión es que mi tata, una vez, cuando ya más viejo y teníamos más confianza para hablar estas cosas, y yo le pregunto, oye, y Julio, yo lo trataba por su nombre, ¿y qué pasó, viejo tata? Bueno, ¿por qué te saliste de esas cuestiones? Porque una vez, de hecho, yo llegué con un lumbago terrible que está trabajando en empaque para pagarme un mochileo, y me dijo, ahora entiendes la explotación del hombre por el hombre. ¿Y por qué abandonaste todas esas cosas? Y yo, evidentemente, estaba en las antípodas intelectuales ideológicas de mi abuelo, de mi abuelo joven, me dice, porque maduré, pues, güey. Porque tenía una familia, porque me casé, porque todas estas tonteras. Ya, bueno, en fin, ese es el trayecto de mi tata. Mi tío Gustavo también lo abandonó, ¿me entiendes? Por otros motivos, pero también la lógica era porque maduré. A pesar de que mi tío siguió siendo un hombre de izquierda, mi abuelo se fue hacia el centro. Okay. ¿Ya? Ese es el decurso de dos personas que nacieron con un año de diferencia, ¿ya? Que tuvieron trayectorias relativamente similares escolares, solamente que mi tío se dedicó a la música y mi abuelo se dedicó a los números y a la ingeniería, ¿ya? Pero ambos llegaron en algún momento de sus vidas, uno más tempranos que otro, a la misma conclusión, ¿ya? Y lo notable de mi abuelo fue lo siguiente. Mi abuela, su mujer, era una mujer, pero así, mi general Pinochet, hasta la muerte. Y mi abuelo no. Y una vez mi abuelo, después de una conversación de mi abuela, así, un monólogo de mi abuela hablando sobre el tema, me dice, ¿sabes cuál es el tema, Cristóbal? Esa gente no había para qué matarla. Mi abuelo se le ocurrió, en la inocencia de mi tata, decía, a esta gente la ponía ahí en la frontera y se acabó. Pero no hay por qué desaparecer a la gente. Bueno, en fin, y esa humanidad de mi abuelo, que no era una persona muy religiosa, y de mi abuela, que sí era profundamente religiosa, me llamó poderosamente la atención. Y para un cabro chico de 16 años, no lo masticáis al principio. No. Pero ya a mis 44, yo puedo decir, o sea, mi tata tenía toda la razón. Ese es un salto que hay que dar. Yo me acuerdo cuando Hernán Larraín hace que fue profesor mío en la Universidad Católica, de hecho, Hernán Larraín, padre, hace su mea culpa y dice, si él no estaba ni siquiera en Chile cuando ocurrió el golpe, pero si en algo yo colaboré para que esta cuestión fuera así de mala y hubiera tanto dolor, pido disculpas. Por lejos creo que fue el primer político de derecha en reconocerlo. Inmediatamente vino Camilo Escalona, otro grande. Y Escalona, que era un cabro chico, le estaba peleando el centro alumno de Las Tarrias a Alamán y pierde Escalona, tendría 17 años para el golpe, hace lo mismo. A Hernán Larraín nadie le dijo nada, salvo, esto llega muy tarde. A Escalona lo crucificaron. Y si no me creen, busquen los periódicos de la época. Lo hicieron pedazo cuando trató de acercar posiciones y lograr lo más básico. ¿Sabéis qué? No es que yo esté reconociendo que el de adelante no tenga culpa, ni mucho menos. No, es tratar de encontrar un punto donde tenemos algo en común. Y cuando tenemos cosas en común, podemos dialogar. Sí, claro. Y eso te abre espacio. Entonces, el mundo en el que nosotros vivimos, Nico, hoy día, lamentablemente te lleva a entender la política y el mundo en el que vivimos entre buenos y malos, blancos y negros, y por lo otro, casi como si fuera un tablero de ajedrez, y lo peor de todo, entre humanos y subhumanos, ¿me entiendes? Porque el zurdo empobrecedor del frente, ¿no es cierto?, tiene una contraparte que el facho pobre o el fascista del otro lado, ¿me entendés? Como si, ¿sabéis qué me recuerda esto? A las barras bravas del fútbol, ¿ya? Donde te abanderáis, sí, mi candidato y mi... Señor, señora, no. Porque al final del día, como dice el viejo dicho, vamos a tener que salir a trabajar el día lunes igual, ¿ya? Y no hay que abanderarse de esa forma,
Porque primero la política nos decepciona siempre, porque nuestras expectativas son muy altas y le estamos pidiendo a seres humanos que son iguales que nosotros. Y no lo olviden, son iguales que nosotros. Manuel Montt era igual que nosotros, Pedro Aguirre Cerda lo era, tú y yo somos iguales a estos gallos. Solamente que ellos brillaron en algún momento dadas sus cualidades particulares, pero son humanos igual que nosotros. ¿Mito o realidad? ¿Ya? Sección del Instagram que tengo votado. ¿La meritocracia en Chile existe? No. Te lo pregunto a pito de Manuel Montt. Es que es distinto si existió o existe. Por favor. Hoy día, lamentablemente, está en ruinas. ¿Ya? En un país que, por lo demás, ha sido muy aristocrático muchas veces, donde, oye, tú conocías a Nico Orellana, sí, oye, un muy buen gallo, etcétera. No, oye, sí, mira, traigámoslo. Y eso que viene de la época colonial, ¿no es cierto? Bueno, eso ya son otros estudios a más largo plazo. Te muestra que Chile se construyó en torno a redes, pero las redes las tienen las personas que las pueden construir, en el fondo, o sea, las pueden montar. Sí. Gente con plata, gente con abolengo, etc. Sí. Y con el pasar del tiempo, el abolengo fue siendo dejado de lado por el poderoso don dinero, pero que te permite construir redes también. Cuando se da el contubernio entre abolengo y dinero, el asunto se vuelve más rentable y poderoso, si tú quieres. Y la promesa de los años 20, 30, 40, el siglo XX, hasta, no sé, la década de los 90, era que tú podías mezclar meritocracia con tecnocracia. ¿Ya? O sea, en el fondo, ese era el sueño, hasta los 90. Pero los viejos vicios son difíciles de remover. Lamentablemente, estamos de nuevo en una época donde parece que no importa tanto tu mérito, sino que importa otra cosa. El tema es que la meritocracia es como se entiende como es un gobierno del mérito, el poder del mérito. Mérito Kratos, así Kratos es poder. El poder del mérito, sí, existe, pero nuevamente está en un estado ruinoso y no logra romper todavía ese techo, ¿no? Que es el abolengo, la tradición y evidentemente el dinero. Cuando Manuel Montt se convierte en presidente, a pesar de que ya venía de esto cuando él era ministro, una de las obsesiones de Montt es la educación primaria. ¿Por qué? Porque en el fondo Manuel Montt te dice, a mí, ¿de qué me sirve que alguien vaya a la universidad, sea abogado, etcétera? A mí me interesa de que esta persona sepa leer y escribir, sepa las operaciones matemáticas básicas, para que con eso tenga unas herramientas mínimas para poder surgir. Porque además, lo que te dejaba fuera de las elecciones, a ti como votante, era en el 95%, no, estoy exagerando, en el 90% de la población, entre el 90 y el 88%, era no saber leer y escribir, que era un requisito. Después todo lo del censo económico era importante, sí, más o menos. En realidad, cuando tú ves las cifras de la época no era tanto, ¿ya? Pero sí, esos requisitos eran importantes, pero el más difícil de remontar era saber leer y escribir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construir escuelas primarias. Pedro Aguirre Cerda, aquí utilizo los dos libros, Los Puentes, porque de hecho hay una cantidad de déjà vu entre Pedro Aguirre Cerda y Manuel Montt que es impresionante. Pedro Aguirre Cerda ya logra que la educación primaria sea obligatoria, él miembro del Congreso Nacional en 1920. ¿Ya? Y ahora, el que se haya convertido en ley no significa que inmediatamente ocurrió, y ahí estuvo toda la lucha contra el trabajo infantil. ¿Qué es lo que piensa Aguirre Cerda? Ahí don Pedro creo que se mandó un error, pensó más en el mundo de las universidades que enfocarse eminentemente en la educación secundaria, que habría sido el siguiente paso. No es que lo haya dejado botado, bajo ninguna circunstancia, pero como que se enfocó más en el poder de creación, voy a decirlo con términos modernos, de creación de capital humano que tenían las universidades. Ingenieros, abogados, doctores, en fin. Pero antes de eso, hay que sacar la media. Déjame volver al mérito de Manuel Montt. Sí. En un podcast que hiciste en Dato Mata Relato, escuché a uno de tus compañeros decir algo como: fue un nadie que gobernó con nadies. Sí. ¿El Instituto Nacional habrá jugado un rol importante en el mérito de Manuel Montt? Ahí son dos preguntas distintas. O sea, quizás tú las tienes conectadas, pero yo creo que son dos cosas distintas. A ver, en primer lugar, el Instituto Nacional era un colegio de élite en esta época. Y a diferencia de lo que un grupo importante de personas parece que cree, se pagaba por estudiar en el Instituto Nacional. Los colegios fiscales se pagaban. Eran pagados. ¿Y eran caros o eran asequibles? Claro. No, porque Manuel Montt estudió con beca, o sea, por eso te digo todo.
de hecho, es Manuel Montt, con una ley de 1860, que hace que la educación fiscal sea gratuita en Chile. Okay. Porque él tuvo que sufrirlo. De hecho, hubo un momento en el cual tuvo que juntar sus pesitos para llegar a fin de mes trabajando en el interior del Instituto Nacional, ¿cachai? Como Claro, inspector. Y como era un colegio de élite, no entraba cualquiera. Po. Entonces, Manuel Montt, que era un don nadie, que venía de lo que hoy día entenderíamos como capas medias de la sociedad, porque no era pobre ni rico, estaba justo al medio, ¿ya? Claro, lo que pasa es que en una sociedad donde tú tenés solo pobres o solo ricos, o sea, los dos extremos, esta gente es un bicho raro. Exacto. Y alguien me decía, ay, pero que cuántos sirvientes tenían, etcétera. Da lo mismo, porque si yo lo comparo con el poder adquisitivo que tenía la gente más arriba y la gente más abajo, estaba literalmente al medio. Los aristócratas. Aristócratas, o incluso los campesinos, en el fondo. Sí. Y además, tú tienes que tomar en consideración la cantidad de deudas que tienes para poder llegar a tener lo que ya tienes. Entonces, en el fondo, tú estás bicicleteando permanentemente para poder pagar tu tren de vida y lo que tienes. Bueno, la cuestión es que Montt estudia en el Instituto Nacional, pero ahí se da cuenta él de que la educación, y se da no solo cuenta él, sino su grupo de amigos, sus compañeros, ¿no es cierto?, que en el fondo la educación es el vehículo para no solamente ilustrar, sino para sacarte de la pobreza, para moverte socialmente. Y si eso resulta con ellos, a Chile le puede pasar lo mismo. Misma idea que tenía Pedro Aguirre Cerda también, ¿me entiendes? Entonces eso se mantiene, solamente que con enfoques distintos. Y lo otro es, en el fondo, de ser un don nadie que gobierna con nadie. Bueno, efectivamente, porque si tú miras el elenco de ministros que tiene Manuel Montt, tienes que mirarlo no con los ojos del hoy, sino con quienes eran en la época en que asumieron como ministros. Correcto. Y eran personas, como dijo un connotado futuro presidente de la República, muy aristocrático, por lo demás, gente desconocida. Gente desconocida, es decir, un don nadie. Y no es porque no tuvieran mérito para estar ahí, es porque no son de nuestro grupo. Claro. ¿Me entiendes? Y si no son de nuestro grupo, entonces no tienen nada que hacer ahí. Pedro Aguirre Cerda decía gobernar es educar. Y quiero hablar un poquito para ir terminando de educación. Ya. ¿Cómo? Habiendo conocido la historia profundamente de Manuel Montt, que se preocupó mucho de la educación, rector del Instituto Nacional, ¿no es cierto? Muy metido. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, creador de la Escuela Nacional de Preceptoras, entre otros. Tengo 7 preguntas de Manuel Montt, pero no tenemos tiempo. Hay otros temas que atender luego. Pero gobernar y educar, ¿cómo arreglamos la educación en Chile con todo este aprendizaje de Manuel Montt y Pedro Aguirre Cerda? Uy, me estáis pidiendo mucho, Nico. Sí, pero siempre... en el punto, como la mirada histórica, sí. Como ¿qué se hizo bien? Lo que pasa, a ver, lo que se hizo bien fue tratar de expandir la matrícula a la mayor cantidad de gente, pero el problema es que cuando tú expandes la matrícula tienes que dejar algo fuera. Nosotros vivimos en el constante dilema hasta físico de la conservación de la energía y todo lo demás. Bueno, con el desarrollo, con la ejecución de los recursos pasa lo mismo. El problema económico es a necesidades infinitas, recursos limitados. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo los distribuye? Entonces, mayor expansión de la matrícula lo que hace es que te disminuye la calidad de la educación, porque para poder aumentar la cantidad de la educación, lo que tendrías que hacer es que a medida que aumentas la matrícula, aumenta la cantidad de docentes, ¿ya? Pero estos docentes además tienen que estar mejor preparados. Entonces, para que estos docentes estén mejor preparados, la exigencia universitaria tiene que ser mayor, pero el problema es que si la exigencia universitaria implica que estas personas eventualmente van a ir quedando en el camino porque no hay titulación temprana y un montón de otras cosas más, y que si no, entonces vamos a tener que cerrar las carreras porque le están pidiendo mucho, además porque los sueldos son más, ¿me entendí? Hay un montón de engranajes que hay que tomar en consideración, de factores y variables que te convierten en la educación en un problema. Había un personaje que dijo una vez que los profesores de historia estaban coaligados para mantener al pueblo idiota. No voy a mencionar quién es, pero es una frase extremadamente triste, pero me quiero agarrar de eso para lo siguiente, porque conspiraban con el Estado para mantenerlo idiota. Los profesores están mal pagados, tienen que trabajar en cosas que no les corresponden. Su arte es la enseñanza y lo que enseñan. Los colegios privados y públicos no invierten en que su profesor sea un mejor docente y que además que lo que enseña esté, en el fondo, en la vanguardia. ¿Ya? Que se haya leído los últimos libros, que ojalá tengan títulos de posgrado, etcétera. No, pues muy caro, muy lento, y por lo demás yo prefiero echar a andar la máquina salchichera de la educación que me genera varias generaciones, ¿no es cierto? Y me dice que tengo buenos límites, buenos, ¿cómo se llama? Buenas cifras, me llegan fondos basales y todo ese tipo de cuestiones, y llegan a la educación. Es una falta de respeto decir eso,
lo que cité antes, es una falta de respeto también para gente que la hacen trabajar. Piensa tú que cerca del 35% del trabajo docente, ¿ya?, lo hacen fuera de sus horas de clase. Es decir, tu profesor te lleváis las pruebas para corregirle en tu casa. El costo familiar de esas personas, las noches sin dormir para tener las cosas listas, cuando dejáis de hablar con tus hijos, etcétera, es un costo enorme. Yo no soy hijo de profesores, ¿ya?, pero he sido profesor de hijos de profesores. Tengo colegas míos que se han dedicado y han formado familia y son profesores. Y el trabajo es durísimo. Los colegios tratan de ahorrar plata entregándote pegas que debería hacer un tercero, no tú como profesor, porque tu arte es enseñar y lo que enseñas, no ser un burócrata que rellena planillas, ¿me entiendes? Y por otro lado, a ver, el que la educación sea o no un negocio, no creo que vaya de la mano precisamente con la calidad de la educación. La calidad de la educación va de la mano con los recursos que existan para hacer el colegio, los requisitos que tú pongas también para poner un colegio. Si es con lucro o sin lucro, yo creo que ha quedado demostrado que que con la gratuidad no necesariamente se ha mejorado la calidad de la educación. Yo te diría que estamos peor. Mira tú qué es lo que ha pasado con colegios que eliminaron la selección, que antes decían, no, que iba solamente gente buena. Bueno, pero es que con eso tenemos que trabajar, y con los que no quedaron ahí, con esos tenemos que trabajar el cuádruple. Claro. Pero claro, nuevamente, yo no soy presidente de la República, no soy ministro de Educación, y evidentemente alguien me diría que con otra cosa es con guitarra, porque en el fondo hay que tener plata para lograr eso. ¿Y de dónde la sacáis? Bueno, y ahí entramos nuevamente en la misma discusión y en los mismos engranajes que se entorpecen entre sí, ¿cachai? Pedro Aguirre Cerda decía sobre esto algo menos esloganero que gobernar es educar, que él mismo decía que la frase no era de él, era de su maestro Valentín Letelier. Él decía, el sueño de Aguirre Cerda era: yo quiero convencer a la gente, al pueblo de Chile, ¿ya?, esto lo dice en distintos discursos, y en artículos académicos, de hecho, que si todos nos ponemos detrás del carro que es este país y empujamos para el mismo lado, más allá de nuestras genuinas diferencias, pero si encontramos 5, 6, 7 puntos que son intransables, ¿ya?, y nos convencemos de que esos puntos son intransables, este país va a florecer, ¿ya? No me voy a extender mucho en eso, pero simplemente, claro, muy bonito, pero el problema es que en el ámbito en que don Pedro decía que había que hacer estas cosas, en el ámbito de lo político, y la política es una lucha permanente. Y el problema es que cuando miramos, no somos capaces de ponernos de acuerdo en elementos políticos, volviendo a lo que estabas preguntándome sobre la polarización, cuando no tenemos, podemos pelear, podemos no estar de acuerdo, a ti te gusta el Colo, a mí me gusta la Católica, en fin, a ti te gusta, no sé, la empanada con pasas, a mí ojalá sin pasas, y ese tipo de cosas triviales, ¿no es cierto? Si en los temas triviales nos dividimos, imagínate en los temas sustanciales, pero ahí es donde habría que hacer un reseteo humano, ¿ya?, para decir, ¿sabéis qué? Estamos puro tonteando, hay ciertas cosas que efectivamente son valiosas y tenemos que pelear por ellas y no nos vamos a poner nunca de acuerdo, pero tiene que haber un territorio común donde todos nos podamos encontrar y, como decía Aguirre Cerda, empujar ese carro. Manuel Montt, y con esto termino, en sus discursos, sus cuentas públicas, era extremadamente sincero y decía cosas que en el fondo no ganaban ni un aplauso, como por ejemplo el sueño de Manuel Montt era expandirle el máximo posible el derecho a voto. Pero para eso necesitamos educación, porque no podemos darle el voto a gente que no sabe leer ni escribir, a gente que no está ilustrada, un concepto que era muy propio de la época. Decía, pero yo quiero hacer el mayor bien posible. Se lanzó una reforma electoral que efectivamente ampliaba tímidamente el voto dentro de los márgenes que podía hacerlo. Correcto. Pero nuevamente, el gran punto de Montt era educar. Sí, claro. Generar, en el fondo, esa masa crítica que te va a hacer a Chile grande. Pedro Aguirre Cerda tomó la posta, aunque uno lo pudiera creer, porque entre radicales y nacionales no había muchas diferencias, tomando en consideración que terminaron todos votando juntos, incluso claro, eran todos miembros de la misma coalición, de la Alianza Liberal, a partir de 1873, con la anuencia de Manuel Montt. Seguramente porque lograban encontrar este punto en común que era la educación. Y habían más, había muchos más, pero sí, este es uno.
Si organizas eventos, te quiero presentar Welcu.com. Es mi primera startup y hace más de 10 años, desde Chile a México, ayudamos a miles de organizadores de eventos a vender sus actividades deportivas, corporativas y de espectáculos con un control absoluto de sus bases de datos, sin comisiones abusivas y con todas las funcionalidades que una etiquetera debería tener. Validación, pagos internacionales y todo el orden que necesitas en un solo lugar. Si quieres empezar, entra a Welcu.com y empieza a vender tu evento hoy mismo. Para terminar, me imagino a Cristóbal García Huidobro, de niño. Tengo fotos. Cabro chico curioso, ¿no es cierto? Sí, demasiado. Tu hijo también le gusta mucho la música. No, uno no se sabe hoy día que de repente los niños están en estos espectros autistas. Sí, Cristóbal, mi hijo está en espectro autista, de hecho. ¿Qué le diríais a la sociedad, a nosotros? ¿Cómo cuidamos a estos niños? ¿Cómo los potenciamos también? ¿Cómo los desarrollamos? A ver, hay una connotada escritora, ¿no es cierto? Se llama Temple Grandin, que Temple Grandin, esto no me acuerdo si lo dijo en un libro, o sea, lo escuché en una entrevista, decía, probablemente, el autismo ha estado con nosotros de siempre, y probablemente cuando éramos todavía cazadores-recolectores, el que descubrió el fuego, o sea, más que descubrió, el que logró domar el fuego, puede haber sido un autista que se quedó un día, ¿cómo se llama? Un loco que se quedó pegado ahí. Se quedó pegado con una brasa porque cayó un rayo, sí. O que empezó con dos palitos, ¿no es cierto?, a friccionar uno con el otro por un trastorno, digámoslo, y que terminó creando el fuego, y la tribu lo encontró fantástico. Pero quizás hoy día lo hubiesen tomado y lo hubiesen dado a Ritalin y lo hubiesen dejado en una esquina y déjate jugar con fuego. Bueno, piensa tú que Elon Musk está dentro del espectro y está diagnosticado, de hecho, médicamente, y bueno, con muchos de las cosas curiosas que tiene Elon Musk dentro de nuestra sociedad. El gallo es un genio que te creó, no sé, una empresa que, bueno, supo aprovechar en todo caso, ¿cómo se llama? La genialidad de otros, ¿no? Y tener cohetes reutilizables, en fin. Pero una idea que era muy antigua en el programa espacial norteamericano, por lo demás. Sí. Pero por otro lado, a ver, no sé, el problema es que esto viene muy de cerca, porque es una parte involucrada, pero indudablemente que yo creo que aquí la lucha, la gran batalla, ¿no es cierto?, es tratar de integrar a los chicos, ¿no?, que están dentro del espectro, pero empujarlo a la mayor capacidad que logren ellos desarrollar. Y eso implica un montón de terapia, etcétera, porque hay una cuestión que es cierta. Como el autismo es un espectro y está dividido, y por cada niño es un elemento específico del espectro, es una cuestión, sí. Por eso es inasible esto, es sí. Inabarcable. Hay terapias que sirven para algunos, para otros no, en fin. Hay padres que dicen, yo quiero empujarlo lo más que pueda, y otros que dicen, déjelo tranquilito porque como está es fantástico. Yo creo que, nuevamente, ahí estamos nuevamente polarizando nuestras expectativas. Un niño dentro del espectro autista, ante todo y por sobre todo, sigue siendo lo mismo, un niño, ¿ya? Y a los niños hay que tratarlos a todos iguales, como niños, ¿ya? Nosotros los adultos somos el problema, ¿ya? El cabro chico no te reconoce si el otro es autista o no, le va a parecer curioso un tipo de comportamiento. Tú le dices, no, lo que pasa es que Pedrito, Juanito, Diego o Cristóbal, ¿no? Que lo hemos tenido que hacer con algunos amigos de Cristóbal, el compañero, él está dentro del espectro autista, pero está totalmente integrado en su curso, lo pasa bien, tiene sus compañeros, pero claro, Cristóbal tiene su mundo y sus compañeros respetan eso. Pero claro, ahí está el trabajo que uno tiene que hacer como adulto, decirle, oye, ¿sabéis qué? Esto pasa. Y le pasa a centenares, bueno, ahí está el otro tema, no sé a cuánta gente le pasa. ¿Tú sabes cuánto es la tasa de autismo en Chile? No. 0. ¿Sabes por qué es 0? Bueno, no tenemos números. Los únicos 2 estudios que existen que son relativamente certeros y que se hicieron en 2 comunas de Chile, Quinta Normal y Estación Central, te dice que hay una prevalencia que es alta, por lo demás. Aquí me estoy carrileando, 1 en 60 o 1 en 50 o algo en ese rango, ¿me entendí? Sí. Caleta, sí. Muchísimo. Pero nosotros hemos perdido oportunidades doradas de tratar de analizar cuántos niños dentro del espectro autista, en su variopinto, ¿cómo se llama?, tamaño, hay en Chile. En Estados Unidos las cifras son catastróficas. O sea, 1 en 30, 1 en 35, 1 en 40, dependiendo del estudio que tú leas. Entonces, algo está pasando. Ahora, el problema es que tú le das, Paulo, a un montón de teóricos de la conspiración de decir que, no sé, el paracetamol causa autismo. El Tylenol que dice... El Tylenol, que más encima le pone... El Tylenol es una marca, es como... Sí. Es como decía, Jomont causa autismo, ¿me entiendes? Entonces, debería ser el compuesto activo y que le dice Tylenol, pero claro, el componente activo sería el que está ahí en la duda. Sí. Duda
cuya cientificidad me parece dudosa, o sea, cuestionable. Pero bueno, en el fondo no pasa solamente con los niños que están en el espectro autista. Esto pasa con todo lo que hoy día se llama neurodivergencia o neurodiversidad. Sí, claro. Está el trastorno de déficit atencional, hiperactividad, o solamente el trastorno de déficit atencional. A mí me decían que yo era hiperactivo, pero debo reconocerle a mi santa madre que ella dijo, por ningún motivo le dan ni una prostituta pastilla a Cristóbal. Que tengamos estos personajes en Estados Unidos hablando del tema, haciéndose preguntas, ¿no será un camino? Como, Es que, por lo menos tenemos que hacernos las preguntas. ¿Por qué está pasando? Tenemos que hacernos las preguntas porque hoy día tenemos una prevalencia de estas características que ya llama la atención. Yo no quiero decir que, ay, no, es que no tienen que haber niños autistas, pero, a ver, está aumentando el número. Algunas explicaciones dicen porque ahora estamos poniendo más atención, otros porque hay un sobrediagnóstico, hay otros que dicen que no, que algo está pasando, puede ser ambiental, puede ser genético, hay un montón de cosas. Bueno, despejemos la duda, pues. Vamos. O sea, yo te digo, la persona que descubra la causa del autismo, esa persona está al Nobel, se va al Nobel, al tiro, debería, por lo menos. Sí, lo mismo aquella persona que te descubra una mecánica universal para combatir el cáncer, ¿cachai? Sí. Y que entienda el concepto de qué es lo que lo causa y por qué, o sea, cuál es el elemento que gatilla en el fondo, porque hoy día tenemos teorías que el mayor o menor consumo de algo puede inducir, pero, a ver, ¿cuál es la mecánica y cómo podemos combatirla? ¿Entendés? ¿Por qué? Gustos colores de esto, pero nuevamente volvemos a la primera pregunta. ¿Por qué? Por eso los niños es lo primero que te preguntan cuando empiezan a hablar, aparte de decir mamá, papá, dada, en fin, ¿por qué? Y eso es fantástico dentro del intelecto humano. Bueno, ¿por qué? Pero con ciencia. ¿Por qué? Pero con disciplina, ¿me entiendes? Y en el caso específico de Chile, respecto a lo que tú me preguntabas, bueno, también deberíamos seguir ese camino del por qué, obvio, pero además tomar conciencia de que este asunto es relevante porque antes no era tan prevalente y tengo la impresión, y nuevamente es una impresión, ¿ya?, de que era un asunto que era menos común y no porque lo escondieran, ¿ya? Lo mismo pasa con los trastornos de ansiedad y todo lo demás, pero eso ya tiene otra vertiente que va, bueno, por un camino que es bien tortuoso y que tiene que ver un poco también con el tipo de sociedad en el que vivimos. Sí. En tu próximo libro te voy a invitar de nuevo. Gracias. Y ahí debería salir en octubre del próximo año. Ahí vamos a agendar por lo menos 3 horas. Porque, bueno, me faltó un tercio de las preguntas, la mitad de las preguntas que te iba a hacer hoy día. Quería conocer mucho más a Manuel Montt, pero los dejo invitados a leer Yo Montt, también el presidente de todos los chilenos, Pedro Aguirre Cerda, y que sigan leyendo historia. No, muchas gracias por la invitación, Nico. Un datito, este libro, bueno, lo hice, todos mis libros son con mucho cariño. Este fue con un cariño aún más grande por los años que llevaba junto con Manuel Montt, así es que le digo a todas las personas que me ven, aunque suene cliché, todos mis libros son para ustedes. Yo pienso en la gente que me lee, precisamente porque quiero que la gente discuta, quiero que la gente converse, y si puedo aportar a ese debate con mi libro, mejor todavía. Así que gracias, Nico, por la oportunidad y bueno, para la próxima. Dejémoslo hasta acá. Muchas gracias. Adiós. Si te gustó el episodio, te quiero pedir un favor. Dale me gusta, suscríbete al canal y compárteselo a un amigo. Es la mejor forma de seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.